Quiero empezar con una pregunta. Levanten la mano o escriban sí en el chat si alguna vez han calculado cuánto dinero han perdido en los últimos 3 años simplemente por tener todo tu dinero en Colombia solamente. Bueno, para los que dijeron que sí, este webinar es exactamente para ti, porque voy a mostrar el sistema que mis clientes colombianos están usando para que eso no siga sucediendo. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Sebastián Bolívar. Llevo 4 años ayudando a inversores colombianos a comprar propiedades en Miami y en el sur de la Florida. También he ayudado a inversionistas internacionales, no solamente de Colombia, pero de otros países como Ecuador, México, Venezuela, Argentina, a poder diversificar sus patrimonios en una moneda más estable, que es el dólar, a través de las nuevas construcciones y los nuevos desarrollos también en la ciudad de Nueva York. Y hoy esto no es solamente una charla de ventas, es un webinar donde te enseño el sistema completo y al final los que quieran ir más profundo sabrán exactamente cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Porque nosotros como inversionistas tenemos que basar todas nuestras decisiones con datos reales. ¿Por qué? Porque no existe una inversión que sea 100% garantizada. De hecho, yo siempre te voy a decir, si alguien te dice que hay una inversión que no tenga 100% libre de riesgo, lo mejor que puedes hacer es comprarte unos buenos tenis y salir corriendo, porque ahí no es. Pero sin embargo, aunque no existe una inversión que sea 100% libre de riesgo, sí podemos tomar cierto tipo de acciones para determinar qué es lo más probable que va a suceder. Así que si tomamos los datos, en los últimos 4 años el peso colombiano ha perdido entre el 30 al 35% de su valor contra el dólar. ¿Qué significa esto? Que si estamos hablando del dólar, estamos hablando de la moneda estándar global, la moneda que más poder, donde se cierran más negocios y más transacciones mundialmente. Si tu moneda se ha mantenido en peso colombiano, lo más posible es que, no lo más posible, seguramente se ha desvalorizado bastante en los últimos 4 años. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estamos hablando en este webinar acerca del sur de la Florida? En el sur de la Florida es uno de los mercados que más capital extranjero recibe de todas partes del mundo dentro de los Estados Unidos. Y el 49% de esas transacciones que se han realizado en la Florida, según según Miami Realtors en el 2025, 49% de esas transacciones en los últimos 18 meses las han comprado compradores internacionales. Y la gran mayoría de estos latinoamericanos, sobre todo en el sur de la Florida, donde hay una gran concentración de capital latinoamericano. Y por los últimos 39 meses consecutivos, Colombia ha liderado las búsquedas en Google de bienes raíces en sur de la Florida, más que cualquier otro país del mundo. Así que esto explica por qué inversores exactamente como ustedes están moviendo capital a Miami en números que no habíamos visto antes. ¿De qué se trata entonces este sistema? Esto es un sistema de 4 pasos y este es el sistema que mis clientes están implementando. Porque para tú comenzar cualquier proceso, no hay error más costoso que no tener un sistema y no tener una estrategia. Eso fue el error que me costó a mí cientos de miles de dólares cuando comencé mi negocio de inversiones inmobiliarias. Yo comencé también, así como ustedes, yo estuve en la posición tuya en algún momento buscando cuál es el mejor mercado donde yo pueda invertir mi dinero. En ese momento, siendo un colombiano viviendo en la ciudad de Nueva York, el mejor mercado, según parecía en números para mí, era el mercado de Filadelfia. Lo que yo quería lograr era comprar una propiedad que necesitara muchas reparaciones para yo mismo forzar la apreciación de esa propiedad a través de remodelaciones,
después rentar esa propiedad, llenarla y volver a ir a golpear la puerta en el banco para pedir que la evaluaran el nuevo precio y me la refinanciaran y con eso reciclar el capital para la siguiente inversión. ¿Qué significa esto? Eso es un modelo que se puede escalar bastante rápido, pero solamente para las personas que ya tienen el conocimiento de cómo ejecutarlo. Y yo siendo mi primera inversión en los Estados Unidos a los 24 años de edad, ¿qué no tenía yo? No tenía un equipo confiable. ¿Qué tampoco tenía yo? No tenía el mercado correcto. Porque para lo que yo quería hacer en ese momento, ese no era el mercado. Yo tenía conocimiento del concepto, pero el mercado no era ese. Ahora, el producto donde yo decidí invertir, ese no era el tipo de propiedad que en ese área específica donde yo compré había la demanda. ¿Y cuál fue el tercer error? Yo intenté comenzar a hacer reparaciones y forzar la apreciación de una propiedad donde yo no tenía experiencia y yo tuve que lidiar con todos esos dolores de cabeza. Ahí fue donde más adelante descubrí la preconstrucción y cómo la preconstrucción te puede ayudar a ti a apalancar no solamente tu dinero, apalancar también la experiencia de desarrolladores que ya tienen un récord construyendo en un mercado específico. Y lo que me hizo perder más dinero de todo, el no tener un equipo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de mercado, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en un mercado? ¿Por qué invertir en un mercado pro landlord o pro arrendatario es importante para nosotros? Si tú inviertes en un mercado donde las leyes benefician más que todo al inquilino, pero no al arrendatario, vas a tener muchos dolores de cabeza. Eso me pasó a mí también. Ahora, tres indicadores que te dejan saber a ti que un mercado tiene demanda y por qué es importante saber cuál es la demanda. Cuando nosotros comenzamos a hablar de bienes raíces, ¿qué es lo que siempre escuchamos? Ubicación es lo más importante. ¿Y por qué es la ubicación importante? Porque una de las preguntas que más tiene todo inversionista antes de invertir es, ¿qué tan probable es que mi propiedad suba de valor? Pues bueno, ¿qué va a determinar que una propiedad tenga plusvalía y la revalorización sea casi que asegurada? Nuevamente, ojo, yo no estoy diciendo 100% asegurada, porque si yo dijera 100% asegurada es especulación. Nosotros no estamos aquí para especular como inversionistas, pero sí que nos pone en una posición fuerte, el saber dónde está ubicada la propiedad y qué es lo que está sucediendo en ese área. Una buena ubicación nos da a nosotros más probabilidades de que la propiedad suba de valor y se mantenga estable en los momentos donde el mercado no esté muy bueno. Segundo indicador que nos permita a nosotros saber que un mercado es el mejor mercado para nosotros. ¿Qué es lo que está, qué tanto crecimiento de empleo hay? ¿Qué tanta migración neta positiva? ¿Por qué la migración es importante? Porque si la gente está migrando a un área específico, quiere decir que la demanda está creciendo. Y si la demanda está creciendo, ¿cuál es la segunda pregunta que tienen los inversionistas? ¿Qué tan probable es que mi propiedad se vaya a rentar? Tener una buena ubicación, volvemos a redondear, significa que más personas, no menos personas, están buscando mudarse a esa zona. ¿Por qué? Por la migración neta. Tercer indicador que necesitamos tener presente es qué tanta infraestructura se está viendo en ese área específica. ¿Por qué? Si tú inviertes en un área donde se está invirtiendo mucho en infraestructura, quiere decir que es un mercado en crecimiento. ¿Y por qué Miami y el sur de la Florida tienen tanta demanda estructural? Porque los desarrolladores se están dando cuenta que es un mercado que no solamente les da beneficios a ellos, sino también a las personas que compran este tipo de propiedades, ¿cierto? Ahora, la demanda de Latinoamérica en la Florida no ha sido solamente por especulación, es porque realmente algo está sucediendo acá. Es un mercado internacional, casi todos los bancos latinoamericanos ya tienen una sede acá y muchas compañías nacionales gigantes se han mudado de estados como Illinois, Nueva York, Massachusetts, California, para la Florida. ¿Y qué significa esas mudanzas de sus sedes principales? Que mucha gente va a estar buscando reubicarse en esos mercados. ¿Qué significa eso? Que qué tan probable es que la renta empiece a subir.
bastante probable, ¿cierto? Entonces volvemos a hablar de otro dato que es muy importante tener presente, que nos da a nosotros saber la ubicación, que la ubicación nos va a nosotros a ayudar a determinar que este dato sea lo más, podamos maximizar este dato lo más posible. Y eso es la absorción de renta. En muchos mercados de la Florida, como por ejemplo Miami, en zonas donde hay mucha demanda, hay una absorción de renta de casi el 95%. Si estamos hablando de rentas cortas, hay una absorción de renta de casi el 90% durante ciertas temporadas del año y también esto que nos deja hacer nosotros saber que si tu propiedad va a estar rentada 30 noches al mes, casi 27 noches de esos 30 noches, tu propiedad va a estar rentada. ¿Y esto es un beneficio para quién? Para el inversionista. ¿Y por qué esto sucede? Sucede ¿por qué? Por haber escogido bien cuál es el mercado. Ahora, yo no estoy diciendo que la Florida es el único mercado donde la gente debería invertir. Hay muchos mercados en los Estados Unidos donde tú puedes invertir tu dinero y tener éxito. Pero para lo que tú quieres lograr como inversionista internacional, y especialmente si tú no vas a vivir en los Estados Unidos, es importante que tú te cubras en todas las áreas donde tu inversión puede salir mal. Una de esas, ¿cuál fue? ¿Será que mi inversión se va a rentar? Si no se renta, tu propiedad va a estar vacante. Y estamos viendo esto como un negocio. Si tu propiedad está vacante, quiere decir que no está generando ingresos. ¿Qué pasa si tu propiedad, si tu inversión no está creciendo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que crezca? Por teniendo una buena ubicación y eligiendo bien el mercado. Y el tercer punto es cómo podemos asegurarnos de que nosotros tengamos ciertos beneficios fiscales. ¿Por qué la gente está invirtiendo en Florida? Porque Florida es un paraíso fiscal, a excepción de otros estados donde no lo es. Lo cual nos lleva al segundo punto. Ya hablamos, el primer punto de este sistema es mercado. Ahora entramos en el producto. ¿A qué nos referimos con producto? Al tipo de propiedad. Después de que ya determinamos cuál es el mercado y una vez ya tienes el mercado correcto, el segundo error más costoso es elegir el producto equivocado. Aunque el mercado sea bueno, tú puedes elegir la propiedad equivocada. Cuando hablamos de producto, hablamos de la propiedad. ¿Y por qué las nuevas construcciones pueden ser un producto que reduce el riesgo operativo para inversores extranjeros? Primero que todo, porque en las nuevas construcciones tienes garantías, en las nuevas construcciones no tienes reparaciones ocultas. ¿Cuál fue el mayor error que yo tuve? Que yo tuve reparaciones que yo no sabía que iba a tener que lidiar. Yo pensé que mi presupuesto para mi primera inversión cuando remodelé la propiedad en Filadelfia iba a ser de $159,600. Ese era mi presupuesto, hasta me acuerdo el día de hoy. ¿Qué pasó? Cuando yo compré esa propiedad, tanto yo como mi contratista en ese momento no nos dimos cuenta de que la propiedad tenía ciertas reparaciones estructurales que no se habían hecho y eso incrementó el presupuesto casi $30,000 adicionales. Ahora, otra razón por la cual las nuevas construcciones pueden ser ideales, porque el arrendatario es más que todo atraído por el diseño moderno. Es mucho más fácil rentar una propiedad nueva y de hecho hay más demanda por este tipo de propiedades que por cualquier otra cosa. Es importante saber cuál es el tipo de unidad que más se renta. Eso se hace a través de un estudio de mercado, que ya pasamos de ver el mercado, pero en ese mercado específico, ¿qué es lo que tiene más demanda? Hay partes residenciales donde propiedades de 3 a 4 habitaciones tienen más demanda en comparación a los condominios. ¿Por qué? Porque son áreas donde hay más demanda de familias que están buscando establecerse ahí. Pero si estamos hablando de sitios donde hay constantes eventos y donde hay un mercado que atrae más que todo parejas, quizás los condominios sea un mejor producto para ti en vez de comprar una casa de 3 a 4 habitaciones. Porque hay sitios donde es más fácil rentar un apartamento de 1 o de 2 habitaciones que rentar una casa completa. Y eso lo determinamos por métodos de datos de ocupación y la velocidad del arrendamiento. Porque lo más barato casi siempre sale más caro y el costo real es el precio más bajo. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces podemos ver en un mercado que hay una propiedad que es la más barata, pero ¿por qué es la propiedad más barata?
Invertir en lo más barato, en los bienes raíces, no significa que estás haciendo la mejor inversión. Tienes que estudiar bien y muchas veces lograr el precio correcto en el mercado correcto es lo que tú puedes, es lo que te pone a ti en una posición de que más adelante al vender tu inversión puedas sacar un mejor retorno, porque al fin y al cabo ese retorno solamente lo vas a poder tener una vez que vendes tu propiedad. Así que ya tenemos el mercado, tenemos el producto. Ahora viene la parte donde la mayoría se pierde, que son los números. ¿Y por qué los números son importantes? Porque ver una propiedad bonita puede ser algo sentimental y de muchos compradores que están buscando su casa, su forever house o su casa para siempre, o están buscando la casa de sus sueños, se pierden en las emociones. Pero ¿sabes qué si no es emocional? Los números. Porque esta parte de los números, y te va a mostrar por qué los números no son tan complicados como parecen, pero aunque no son tan complicados, mucha gente comete errores con estos mismos. ¿Por qué? Porque lo que tienes que ver en los números es lo que realmente nos va a decir la verdad si una inversión vale la pena o no. Si tomamos como ejemplo una propiedad que tú compras que te da una rentabilidad bruta de $2,400 al mes, lo primero que vas a tener que calcular es cuánto te da esa propiedad anualmente, cuál es la renta anual. Para saberlo, lo único que vas a hacer es que vas a coger esa renta mensual y la vas a multiplicar por 12 meses. Una vez que la multiplicaste por 12 meses, lo vas a dir como inversionista extranjero. Muchas veces tú puedes comprar con utilizando apalancamiento, que es otro de los beneficios que tienes como extranjero, pero vas a necesitar entre 80,000 a $150,000 y puedes calificar para el financiamiento cuando la propiedad ya te la vayan a entregar. Como estamos hablando de las nuevas construcciones y por qué las nuevas construcciones en muchos casos, no siempre, hay momentos dependiendo de lo que tú quieras lograr que las propiedades usadas pueden ser una mejor eh, hay más demanda por propiedades usadas que por propiedades nuevas. O sea que hay momentos, dependiendo de lo que tú quieras lograr, donde este tipo de propiedad puede ser mejor para ti, pero cuando estamos hablando del sur de la Florida, muchos inversionistas extranjeros están teniendo éxito con las nuevas construcciones. Ahora, cuando tú inviertes en nuevas construcciones, tú das un dinero de enganche. Ese dinero de enganche usualmente va escalonado y no vas a necesitar financiarlo, sino hasta el momento que las llaves ya están listas y a ti te van a entregar tu propiedad. Muchos inversionistas necesitan entre 80,000 a $150,000 durante el periodo de la construcción antes de comenzar a financiar. Estos son pagos escalonados y esto es lo que nosotros vamos a coger. Este número, una vez que ya tenemos la renta anual, vamos a dividirlo por el dinero que nosotros colocamos que salió de nuestro bolsillo y eso lo vamos a multiplicar por 100 y ahí tenemos la rentabilidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que hay muchos números, hay gastos que se nos quedan por fuera. Si nosotros, para colocar un ejemplo simple, si tenemos una propiedad que nos da $2,000 al año, $2,000 al mes, y la multiplicamos por 12 meses, anualmente nos da $24,000. Digamos que esta propiedad, como para colocar para hacer la matemática fácil, la compramos en $480,000. De esos $480,000 vamos a coger esos $24,000, los vamos a dividir por los $480,000 y luego multiplicarlo por 100. Quiere decir que nos da un retorno del 6%, del 5%, perdón. Ese retorno del 5% no es el retorno neto porque aún no hemos calculado ciertos gastos operativos de tener una propiedad. El primer gasto que muchas veces se pasa, el PT. ¿Qué significa el PT? Uh, um, Principal, Interest, Taxes, Insurance. ¿Qué significa? Que el pago de la hipoteca, más los intereses, más los taxes, impuestos, más el insurance, los seguros, eso nos da un pago. En este ejemplo son $1,650 al mes. Muchas veces esto va calculado por el banco
ya que incluye todos estos costos. Pero viene el segundo gasto que muchas personas a veces lo dejan por fuera, que es el gasto de la administración o lo que se conoce en Estados Unidos como el HOA. Y hay un gasto aún más allá que la mayoría no calcula, y es como hablamos en un principio, aunque tú puedes invertir en un mercado donde la absorción de renta es bastante alta, o sea que es muy probable que en promedio la mayoría de propiedades se la pasan ocupadas la mayoría del año. ¿Puede haber un momento, es posible que haya un momento del año donde tu propiedad esté vacante? Claro que sí, y por eso es importante cuando tu propiedad esté vacante, quiere decir que eso es un momento donde tú no estás recibiendo dinero. Entonces es importante calcular eso porque es posible que suceda como un gasto mensual. Así que una vez que tienes la vacante, ya tienes la administración y tienes el principal, interest, taxes and insurance calculado. Esto nos da esto nos da un mejor picture o nos da un mejor cuadro de si esta propiedad sí nos va a producir rentabilidad positiva o si definitivamente no es rentable. Y este es el número que vamos a multiplicar por 12 y vamos a hacer toda la operación para ver si es una rentabilidad. Ahora, determinamos que tener el mercado correcto nos va a poner en una posición más fuerte. Sin embargo, hay ciertas cosas que pueden pasar. ¿Es probable que en algún momento el mercado caiga? Claro que sí. De hecho, si miramos históricamente, en los últimos 50 años han habido 5 caídas del mercado importantes. La última caída de mercado importante fue en el 2008. Pero tú no pierdes, como dijimos antes, tú no pierdes dinero hasta que tú no vendas tu propiedad. Pero ¿qué pasa si en algún momento tu propiedad no se paga sola, pero ahora resulta que tu propiedad vale menos de lo que valía cuando tú la compraste? En ese momento te pusiste en una posición bastante difícil. Ahora, por eso, ¿cuál es la regla que yo llamo la regla del estrés o la prueba del estrés? Si la renta baja un 20%, ¿la propiedad aún sobrevive? Si la respuesta es sí, esto quiere decir que muy probablemente es un negocio rentable. Eso es otra cosa que tenemos que calcular. ¿Qué sucedería si la renta llegara a bajar? Si la renta promedio en un área específica llegara a bajar. ¿Nuestra propiedad se puede seguir manteniendo sola? Y estos datos son claves porque si llega a haber una caída de mercado, queremos asegurarnos de que la propiedad sobreviva y no tengamos que vender la propiedad. Con eso pasamos la temporada mala, pero ya después nuestra propiedad va a seguir subiendo de valor. ¿Y qué pasa históricamente? Históricamente han habido caídas del mercado, claro que sí, pero si miramos hacia dónde va la tendencia, casi siempre ha sido hacia arriba. O siempre ha sido hacia arriba. 50 años, ¿crees que una propiedad, a pesar de que han habido caídas de mercado, hoy están más caras que hace 50 años? Podemos estar de acuerdo que sí. Y ahora nos llegamos al último punto de este proceso. Ya tenemos el mercado, ya tenemos el producto, ya corrimos los números. El cuarto paso es el que la mayoría ignora y es el que determina si la ejecución sale bien o sale mal, que es el equipo, porque la ejecución sola puede destruir buenos negocios. ¿Qué me pasó a mí en mi experiencia? Yo no tenía un equipo, intenté hacer las cosas solos. Fui estafado por no tener un equipo de confianza. No pude terminar bien si era el mercado correcto, precisamente porque no tenía el asesor correcto. Y los 4 roles que necesita un inversor son asesor inmobiliario, ¿por qué? Porque necesitas los bienes raíces en los Estados Unidos es muy local, se anicha bastante. Un mercado puede ser muy diferente de otro mercado, aunque estén en la misma ciudad. ¿A qué me refiero? Hay ciertos vecindarios de una ciudad que se pueden estar comportando de una forma bastante bien y otros mercados que por alguna otra razón no se están comportando bien. ¿Qué significa? Que si tú no vives en los Estados Unidos, ¿qué tan probable sea que tú seas un experto en ese mercado? Por eso ahí es donde viene la importancia de tener un asesor. Los asesores son especialistas en un mercado específico y saben todo lo que está sucediendo en un área fija.
Estos asesores, su día a día lo pasan en ese mercado. ¿Dónde duermen? Ahí. ¿Dónde comen? ¿Dónde se reúnen? Todo pasa en una misma zona. Eso te hace a ti un experto de esa zona. Y el tener conocimiento de esa zona te informa a ti de cosas que están sucediendo que pueden afectar tu inversión. Así que ese es el primer rol que tú necesitas, un asesor inmobiliario. Segundo, como inversionista internacional necesitas tener protección en los contratos. Necesitas un abogado que sepa de cláusulas y que te ayude a ti a protegerte para que nada pueda salir mal. Lo cual viene al siguiente punto, necesitas un contador para que tú no tengas que pasar una doble tributación. Hay formas de tú protegerte contra los impuestos, sobre todo contra el FERPTA, que es un impuesto que retiene el 10 a un 15% cuando un inversionista internacional vende su propiedad. Hay formas de deshacerse del FERPTA, sí se puede, pero para eso necesitas un contador que esté familiarizado con esto y que sea parte de tu equipo. Y por último, como inversionista, tú no estás comprando un trabajo adicional, estás comprando una inversión, algo que tú quieres que te haga dinero mientras tú estás durmiendo. Para eso necesitas un property manager, alguien que maneje tu propiedad para que si algo sale mal, tú no tengas que coger un vuelo a Miami para resolverlo tú mismo. Tú no necesitas más dolores de cabeza, necesitas menos dolores de cabeza que te permitan dormir tranquilo, pero sabiendo que tu inversión sigue siendo rentable. Y ese es el sistema. Ese es el mercado, producto, números y equipo. Este es el mismo proceso que uso con cada cliente colombiano antes de recomendar cualquier propiedad. La diferencia entre las personas que están teniendo éxito en estos momentos en los bienes raíces y los que no es eso, no tener un sistema de ejecución. Y entiendo que muchos de ustedes pueden tener algunas dudas, y de hecho estas son unas dudas muy comunes. Primero, sé que algunos de ustedes están pensando hoy, pero bueno, las tasas en Estados Unidos están altas ahora, ¿no es mejor esperar? Y es una duda completamente válida. Y la respuesta con números es, en Miami el mercado no ha esperado. De hecho, tengo clientes que llevan años esperando que explote la burbuja inmobiliaria. Y de hecho, uno de ellos, me recuerdo, tengo un cliente que hace 4 años compró una propiedad en $1 millón y lo compró con el 50% de enganche. Eso quiere decir que la propiedad que compró por $1 millón, él colocó $500,000. Esa misma propiedad hoy en día se puede vender por casi 1.5 debido a todo lo que ha venido apreciándose el mercado del sur de la Florida, y es un área que tiene mucha demanda en el área de Brickell, que es muy internacional, donde todo el mundo se quiere quedar, y por 2 años consecutivos fue calificado como el mejor vecindario para vivir en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Si él hubiera esperado, hoy tendría que comprar la propiedad no solamente más cara, porque sí, hoy en día hay partes de Miami donde las propiedades están teniendo reducciones de precio. Eso no quiere decir que las propiedades hoy están más baratas que lo que estaban hace 4 años. Aunque hay algunas reducciones graduales, sigue siendo más caro de lo que era hace 4 años. Sin embargo, la rentabilidad que él tuvo por haber hecho esa inversión, esos $500,000, recuerda que no es una valorización del 50%, porque él no colocó $1 millón en efectivo, él colocó la mitad, 50%, $500,000. Pero esos $500,000 de más que ahora vale la propiedad, todo eso sigue siendo parte de la plusvalía que él se ganó. Eso quiere decir que en 4 años él prácticamente recuperó su inversión. Eso es una rentabilidad del 100% en 4 años, ¿cierto? Entonces, aunque es una duda completamente válida, los precios en Miami han seguido subiendo y el comprador en efectivo, que no es el que depende de un apalancamiento con banco, que es el perfil de la mayoría de colombianos en este mercado, no se ve afectado por las tasas de la misma forma que el comprador americano típico. El comprador americano le gusta utilizar apalancamiento. El colombiano, la mayoría compran en efectivo. Y para el que financia, la tasa alta de hoy es refinanciable en 2 o 3 años cuando las tasas vuelvan a bajar. Lo que no es recuperable
es el precio que pagaste 3 años después de esperar. Volviendo al ejemplo de mi cliente. Él hoy puede volver a refinanciarse si él quisiera. No lo hace porque hace 4 años era una tasa de interés bastante buena, pero hoy en día él puede refinanciarlo si él quisiera y puede sacar parte de esa plusvalía y utilizarla para el enganche de la siguiente propiedad. Eso es algo que es muy posible. La plusvalía te da a ti muchas opciones. Ahora, la segunda duda que nadie hace, pero pues yo sé que muchos lo piensan, ¿y si Miami baja de precio después de que yo compro? Y de hecho, esta es una de las mejores preguntas que tú te puedes hacer antes de arriesgar tu capital. La respuesta está en los datos. Miami tiene demanda estructural de capital latinoamericano que no es cíclica. No es solamente el turismo y como dijimos, no estamos especulando. El capital busca salir de regímenes políticos y monedas inestables. Y esa demanda no desaparece cuando la Fed de los Estados Unidos sube las tasas. La propiedad con flujo de caja positivo sobrevive lo que estábamos hablando. ¿Es posible de que haya una corrección de mercado y el mercado caiga? Sí, es posible, pero la propiedad con flujo de caja positivo, volvemos al tercer punto, los números, cuando ya tenemos mercado, producto, números, ¿qué pasa si llegaran a caer las rentas un 20%? ¿Sigue la propiedad manteniéndose? La propiedad con caja de flujo de caja positivo sobrevive una corrección porque no la tienes que vender. Tú solamente pierdes dinero en una inversión cuando tú la vendes. Si tú compraste una propiedad en $1.000.000 y cayó, ahora vale $900.000 y decidiste venderla, perdiste. Pero si esa propiedad vale $900.000 y no la has vendido, pero te sigue pagando renta, tú no has perdido $100.000. Digamos que en 2 años esa propiedad volvió a recuperarse, ahora vuelve a valer 1.000.000 y en 5 años esa propiedad se disparó, ahora vale 1.4 millones. Tú no perdiste dinero, aunque en un momento valió menos, tú no perdiste el dinero porque no la vendiste. Así que una propiedad con flujo de caja positivo sobrevive una corrección porque tú no la tienes que vender. La renta te sigue pagando. Y la tercera duda, y es la más común del proceso, y es que el proceso parece muy complicado para alguien que no vive en Estados Unidos. Exactamente por eso existe el paso 4 del sistema, que es el equipo. Esto no puedo decir qué tan importante es tener un buen equipo donde tú estás invirtiendo. Yo he acompañado a clientes colombianos a hacer todo el proceso de forma remota, desde la selección hasta el cierre, sin que tengan que viajar a Miami ni una sola vez. El proceso es manejable cuando tienes el equipo correcto. Sin el equipo, sí, va a ser complicado. Entonces, el sistema que ustedes acaban de ver es un sistema que funciona, pero hay algo que este webinar no puede hacer y es revisar tu situación específica. La situación de todo el mundo no es la misma. Muchos de mis inversionistas, es más, todos mis inversionistas caen en una de tres cosas. Primero, buscan proteger su patrimonio de la inestabilidad política. Segundo, buscan diversificar en una moneda mucho más estable que el peso colombiano. ¿Por qué? Lo vimos al principio. El peso colombiano ha perdido casi un 32% en los últimos 4 años. O tercero, buscan dejar un legado para sus hijos. Entonces, si tú te sientes identificado con alguna de estas, no siempre estás buscando hacer las tres. Hay algunos que quieren o simplemente están buscando capitalizar y buscar un mejor retorno de inversión. Ese también es otro modelo de negocio que puedes hacer. Por eso el producto va a depender mucho de la meta que tú tienes para ti. Eso, ¿qué significa esto? Que tu situación específica es única. ¿Cuánto capital tienes? ¿Cuál es tu horizonte de tiempo? Si ya tienes alguna estructura en Estados Unidos o no. ¿Y qué tipo de propiedad encaja mejor con tu perfil? Así que para los que quieren ir más profundo con su situación puntual, estoy ofreciendo lo que yo llamo una evaluación estratégica privada. Esto es una llamada de 30 minutos, es en español, donde revisamos juntos y vas a tener acceso a mí para hacerme preguntas, tu perfil de inversor y determinar si esta estrategia encaja con lo que tú estás buscando. Esto se trata de una asesoría. Si después de 30 minutos vemos que no es para ti
o si vemos que este no es el, porque aunque sí es bien que tú deberías proteger tu dinero, hay momentos en los cuales tú no estás listo para hacerlo. Si este es tu caso, también te lo digo con honestidad. Pero si es tu caso y es momento y determinamos juntos que es el momento de tomar el siguiente paso, diseñamos juntos el plan. El link para aplicar está aquí en pantalla. Solamente tienes que ir a la página rebolivar.com. Está en pantalla. Nuevamente, rebolivar.com y ahí puedes agendar una sesión privada para mirar tu caso específico. La aplicación toma aproximadamente 3 minutos. Yo reviso personalmente cada aplicación y confirmo si hay espacio disponible en las próximas 72 horas. Así que hoy te estás llevando el sistema de 4 pasos, que como te lo expliqué, es el sistema que en este momento le está dando resultados a mis clientes. Volvemos a hacer un repaso. Primero que todo, comenzamos con el mercado. ¿Cuál es el mercado que mejor nos va a nosotros a asegurar que estamos haciendo una inversión inteligente? Segundo, viene el producto. ¿Cuál es el mejor producto para mi caso específico? ¿Está mejor invertir en nuevas construcciones? En ese área que ya determinamos el mercado, ¿qué es lo que tiene más demanda? ¿Las casas nuevas, los apartamentos nuevos o de pronto las casas un poco más usadas? O de pronto determinamos que de pronto no hay demanda para nada, sino la demanda es más para nuevas construcciones. Y si tú quieres construir en los Estados Unidos, también lo puedes hacer. Hemos ayudado a inversores internacionales a ser desarrolladores en los Estados Unidos. El tercer punto, los números. Si nosotros calculamos todos los gastos, como el PT, el HOA o la administración, el PT que incluye el principal, el pago de la hipoteca, los intereses, los impuestos y el seguro, la administración, y determinamos también que debemos calcular la vacancia y después de eso el flujo de cajas positivo lo multiplicamos por 12, lo dividimos por el dinero que lo invertimos, por 100 nos da la rentabilidad que tenemos. Pero ¿qué pasa? Si las rentas llegan a caer un 20%, ¿se sigue pagando solo la propiedad? Eso lo podemos determinar. Y por último, tener un equipo, la importancia de tener un equipo. Entonces, gracias a todos por estar aquí nuevamente. Si quieres revisar tu caso específico, aplica ahora mismo en rebolivar.com. La grabación va a estar disponible 48 horas para los registrados. El link está nuevamente en pantalla. Si lo que vieron hoy resuena contigo, si lo que viste hoy en este webinar resuena contigo, ese es el siguiente paso. Toma acción, ve a la página web y reserva una llamada conmigo directamente. Buenas noches y nos hablamos pronto.